Buenas, estimados participantes, damas y caballeros, aquí nuevamente, ¿no?, con otra sesión, ¿no?, que se denomina Aspectos de la Gestión Pública por Resultados, del curso que estamos llevando nosotros, Instrumentos, ¿no?, para la armonización de los servicios públicos, ¿no? Ya saben mi nombre, es Julio César Zipán. Bueno, y vamos a justamente aquí a resaltar algunos temas importantes de, como habíamos dicho en las clases pasadas, de un nuevo instrumento de gestión pública, ¿no? Este nuevo instrumento de gestión pública parte como una necesidad vital, ¿no?, del sector público, en que no solamente vamos nosotros a aplicar el presupuesto por aplicar, ¿no?, sino vamos a utilizarlo de manera más provechosa, más óptima, es decir, más inteligente. Es decir, vamos a nosotros establecer en este contexto metas, ¿no? Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a ver hoy es, digamos, lo que se denomina como un nuevo concepto en la gestión pública, que es la gestión pública para resultados de desarrollo, ¿no?, ya aplicados en otros países del mundo, ¿no?, y que ha dado éxitos, ¿no? Y sobre todo tenemos aquí en nuestro continente a Chile, digamos, el mejor ejemplo de la aplicación de la gestión pública para resultados, y como concepto tenemos el instrumento moderno, vuelvo a repetir, que es el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, la gestión pública, ¿no?, de resultados en el desarrollo es un modelo de gestión que orienta la función de las instituciones públicas hacia la generación de ¿qué? Del valor público, ¿no? O sea, es decir, una gestión, ¿no?, que se centra, ¿no?, básicamente en que el Estado no tiene que hacer funciones por hacer, ¿no?, cumplir actividades por hacerlo, sino que todo se va de manera sinérgica a conseguir valor público, entendiéndose por valor público, es decir, dar servicios, ¿no?, a los beneficiarios que lo necesiten y de manera, ¿no?, eficiente y con calidad, ¿no? Es decir, todas las actividades que van a realizar, digamos, las entidades públicas van a tener calidad y por lo tanto van a fomentarse un valor público, ¿no? Es decir, lo que va a dar al final cada entidad pública y el sector público es un valor, ¿no?, que después van a valorar justamente los ciudadanos. Su énfasis es, por tanto, lograr resultados correspondientes a prioridades de política, entendido como efectos positivos de la gestión sobre el bienestar, ¿no? Nosotros habíamos hablado también de la clase pasada, no se olviden, de un paradigma importante, de un pilar en la gestión pública, que es también las políticas públicas, ¿no?, el planeamiento en sí. Entonces, y como pilar, digamos, relacionado a esto, tenemos que, si nosotros aplicamos buenas políticas públicas, y ya nosotros sabemos, son los lineamientos generales que da un gobierno de turno para el bienestar de los ciudadanos de un país, ¿no?, esto tiene que generar efectos positivos en la generación sobre bienestar. Es decir, que la política pública que se aplique, digamos, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del medio ambiente, en el campo del transporte, la vivienda, entre otros, tengan aspectos positivos y valor público que se traduzca en el mayor bienestar para el ciudadano. Y esta política pública tiene que, en la medida que sea posible, ser aplicada a través de buenas herramientas también, ¿no?, en este caso de la gestión para resultados en el desarrollo y su instrumento vital, que después vamos a ver, que es el presupuesto por resultados, ¿no? Y así entonces, como les venía diciendo, las políticas públicas tienen que estar relacionadas justamente al bienestar, ¿no?, creando valor público para los ciudadanos, ¿no? Y para hacerlo tienen que aplicar también herramientas consecutivamente denominadas, ¿no?,
dentro del contexto del nuevo modelo también de modernización pública, como la gestión para resultados en el desarrollo. ¿Y qué es la gestión para resultados por eso es, como le voy diciendo, reúne también reglas formales, capacidades e instrumentos técnicos, arreglos institucionales de responsabilidad, coordinación y cooperación, ¿no? Es decir, una serie de elementos, ¿no?, que van a ayudar a que un país, ¿no?, pueda alcanzar niveles de desarrollo óptimos, ¿no?, utilizando estos instrumentos técnicos, o sea, aplicando justamente una gestión para resultados, no una gestión por gestionar, ¿no?, sin ningún fin, sin ningún valor público, sino que ahora aplicándose metas y objetivos cuantificables y alcanzables en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la diferencia justamente con la otra concepción, que era una gestión pública, ¿no?, sin tener objetivos predefinidos, debidamente, lógicamente estructurados y, digamos, con indicadores que hagan, digamos, fehacientemente alcanzable, ¿no?, sus, digamos, objetivos y sus metas. Ahora bien, así como factores también de voluntad y liderazgo político. Ahora, nosotros vemos en este concepto actual, entonces, que, por ejemplo, la voluntad y liderazgo político no existen en nuestro país todavía como deberían existir, ¿no? Pues hay conflictos, hay discrepancias políticas, hay contubernios, ¿no?, hay una crisis política en la realidad actual, entonces eso no genera, digamos, entonces que se gestione debidamente. Entonces hay un problema entonces para eso. Pero si tú quieres aplicar una gestión para resultados en el desarrollo, obligatoriamente tienes que tener buenos políticos que tengan buena voluntad y liderazgo, ¿no? Entonces, digamos, ahorita vemos problemas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y esto no hace, digamos, o no facilita que se tomen decisiones para el bienestar de la sociedad, ¿no? Por eso, la tomada de decisiones, sabemos, por ejemplo, es el Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Poder Ejecutivo a través del presidente y sus ministros, ¿no?, para seguir la senda de la generación de bienestar. Entonces, una regla importante en esta gestión para resultados en el desarrollo es la buena voluntad y la capacidad de liderazgo político, ¿no? O sea, y bueno, y también después lo político también tiene que equilibrarse con los factores técnicos, ¿no? Es decir, que no solamente tiene que ser político, sino también tiene que conocer básicamente determinados temas en salud, en educación, en transporte, en infraestructura. ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar, digamos, conocer la realidad de un país y cuáles son las brechas para poder, digamos, tocar ahí, ¿no?, enfatizar y enfocarse en esos temas y poder, digamos, lograr que se solucionen los problemas, se reduzcan las brechas y por lo tanto haya crecimiento y desarrollo, y es lo que se espera para nuestro país, ¿no? Las características principales de la gestión para resultados en el desarrollo también es la toma de decisiones basada en información oportuna. O sea, un sistema de información, ¿no?, para la gestión pública es necesario, es vital. Sin información, entonces, no va a haber muchas oportunidades para poder tomar decisiones, como se dice, rápidas, ¿no? Entonces, esta información tiene que ser además de calidad, un manejo integrado de la tecnología de información, ¿no?, y comunicación. Entonces, en el sector público, básicamente nuestro, vemos deficiencias, como nosotros hemos notado. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuáles eran las deficiencias en el sector público? Y habíamos visto nosotros que una de las deficiencias del sector público es que las entidades públicas, ¿no?, lamentablemente no han implementado buenas TICs, ¿no?, tecnología de información y comunicación. No tienen buen hardware, no cuentan con el software respectivo, no cuentan con los sistemas adecuados, los aplicativos, y todo eso entonces conlleva a que las entidades públicas no
presten buenos que haya corrupción, entre otros factores negativos para el surgimiento de una entidad. Y refocalizar, en este caso el objetivo general es refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia de la gestión. Es decir, una gestión eficiente y óptima. Es decir, yo lo que quiero son resultados. No lo que quiero que me hagan mucho trabajo, que hagan muchos procesos, que hagan muchos procedimientos, que haya muchas normas. Eso no interesa mucho. Porque de repente nosotros en la práctica sí somos un país con mucha normatividad, más que en otros en el mundo, pero somos poco eficientes, poco óptimos. No llegamos al ciudadano, no creamos valor público, no cumplimos las metas, los objetivos, por lo tanto entonces somos ineficientes. Entonces esta nueva gestión dice no, concéntrate en los resultados, el cumplimiento de metas y objetivos, y eso va a trascender en un buen valor público y por lo tanto, ¿no?, brindar buenos servicios al ciudadano, ¿no? Los objetivos específicos
están relacionados al objetivo general, dotar a las instituciones públicas de herramientas de planeamiento, ¿no? Es decir, la planificación tiene que ser muy técnica también, por eso está creado ese plan. Los objetivos planificados y los recursos asignados en el presupuesto tienen que estar relacionados, eso lo tienen, nuevamente nos referimos a eso. Presupuesto con el planeamiento, planeamiento con el presupuesto, tienen que estar correlacionados necesariamente, ¿ok? Redefinir las prácticas de trabajo de los esquemas organizativos de las instituciones públicas, ¿no? Es decir, las prácticas de trabajo, o sea, las organizaciones públicas tienen que ser organizaciones, digamos, meritocráticas, ¿no? Formativas y que propendan, digamos, a que se desarrolle, digamos, la misión y se logren los resultados positivos para conseguir las metas y objetivos y, bueno, nuevamente trasladarlas al beneficiario. Fortalecer los mecanismos de petición y rendición de cuentas en las instituciones sobre la base de la identificación de resultados y responsables. O sea, la rendición de cuentas es vital también en ese contexto. O sea, todo funcionario público, todo servidor público, al momento de ingresar a la entidad tiene que saber cuáles son sus funciones, ¿no? Además de que, al momento de realizar un trabajo, ¿no? Tiene la obligación de hacerlo correctamente. Y que después de un periodo determinado, obligado o no, rendir cuentas por lo que ha efectuado, ¿no? A veces el mismo Estado lo obliga, la Contraloría lo obliga, otras entidades lo obligan, la misma entidad lo obliga, entonces él tiene que responder, ¿no? En la práctica muchos funcionarios servidores se trasladan de otra entidad a otra entidad y no presentan, digamos, los resultados que han logrado en un periodo dado, ¿no? A veces no presentan ni declaraciones juradas de ingresos civiles y rentas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces ahí hay un aspecto, digamos, que limita el accionar debido de una entidad pública, ¿okay? Bueno, el contexto que nosotros queremos dar en esta gestión para resultados es reducir asimetrías de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, una asimetría es una diferencia que existe de un modelo con otro. O sea, un modelo, digamos, burocrático, ¿no? Que ve más los procedimientos, los procesos engorrosos, a un modelo más moderno, ¿no? Vital, como la gestión pública para resultados en el desarrollo, ¿no? En este, digamos, también hay que ver la no observabilidad de las acciones del agente económico hablando. Hay un riesgo moral si no se definen adecuadamente los controles de parte internos de la entidad o externos a través de los poderes, que es el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, entre otros, y no verificabilidad de información, ¿no? Es decir, la información en ese contexto, digamos, de naturaleza económica, tiene que ser verificada para tener una buena toma de decisiones. No tener información por tener, no vale la cantidad, sino la calidad de la información es, digamos, lo trascendental para una entidad pública y para sus tomadores de decisiones. ¿Ok? Entonces, esto afecta a tres tipos de relaciones al interior del Poder Ejecutivo, entre entidades públicas, bueno, agencias, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, ahorita vemos un entrampamiento en la vía, por ejemplo, vemos en la práctica, en la vida real, un entrampamiento. El Congreso no permite al Ejecutivo legislar ciertas leyes, ¿no? Incluso el presidente fue defenestrado. Entonces, no hay una buena concatenación, por eso hay problemas económicos entre el gobierno y los votantes también. Entonces, todas esas dispersiones, ¿no? Todas esas anomalías dentro del sector público, ¿qué producen? Producen que un país como el nuestro en vía de desarrollo no logre las metas y objetivos, ¿no? De crecimiento y menos de desarrollo. Entonces, ahí ese contexto, por eso surgen justamente las herramientas modernas como esta que estamos viendo y que vamos a seguir observando, que se denomina gestión pública para resultados en el desarrollo, que ha sido o ha tenido mucho éxito en otros países del mundo. Bueno, hasta aquí termina este tema y bueno, proseguimos el otro tema más adelante. Gracias.